Seguiremos más adelante con otra plática acerca de reinvertir utilidades. Algo que pasa en México aquí es lo siguiente. Cuando hablamos de riqueza, hablamos de hacer dinero, hablamos de hacer negocios, nos permea mucho la idea de que nos vamos a hacer millonarios de un día para otro. De este día para el fin de mes yo voy a tener este dinero. Hablamos de riqueza como de tener cosas. Quiero ser millonario para tener un yate, quiero ser millonario para tener un Ferrari, quiero invertir en este negocio porque me voy a hacer rico de hoy a mañana. Eso no sucede así. Los negocios siempre deben ser formados para crear un patrimonio, una riqueza, siempre a largo plazo. Y un paso importante, sea lo que sea que te dediques, es que reinviertas esas ganancias que tienes en tu negocio. Quizás, si no lo haces, tengas un poco más de dinero o de riqueza en el corto plazo, puedas disfrutarlo de lo que tú desees. Pero la riqueza a largo plazo se forma a través de reinvertir las ganancias, sea lo que sea lo que te dediques. Por eso es que hoy hemos invitado a Eric Neftali, director general de Acetam y CEO de Comerza, alguien que ha formado su empresa a través de eso, a través de reinvertir sus utilidades. Yo lo conocí de la universidad, él tiene formación de financiero y ahora es un empresario muy exitoso y vamos a dejar que nos platique un poquito de cuál es la importancia de reinvertir las utilidades y cuáles él cree que son los pasos y la mentalidad que debe de tener un empresario exitoso. Nos dejamos adelante con Eric Neftali. ¿Qué tal, amigo? Pues encantado de estar aquí. Te agradezco primero que nada la invitación. Muy interesante todos los temas que han tratado a lo largo de este día. Como bien lo comentabas, el tema de hoy es reinvertir las utilidades. Gran parte de la riqueza es no solamente, como tú lo decías, no disfrutar de los bienes que nos permite adquirir con el dinero, sino más bien es tener acumulado un capital. Con esto hablamos no solo de, como tú lo decías, el Ferrari, ¿no? O la casa, sino también activos que nos permitan seguir generando sostener ese Ferrari, esa casa, que nos van a permitir generar esa riqueza real. ¿A qué nos referimos con activos en general, no? Tomamos un pequeño repaso a este concepto. Como activo nos referimos también, podría ser el negocio, el local, las materias primas, las cuentas por cobrar que tenemos quizá con nuestros clientes, viceversa. Pero así hacer énfasis en esa parte, ¿no? Como tú bien lo decías, la riqueza no se basa solo en los bienes que podemos disfrutar a corto plazo, sino en los activos que van a solidificar esos ingresos, ¿no? A nuestro estatus de vida, en este caso, que es lo que se busca obtener con la riqueza, desde luego. Pero es eso, amigo, es generar esos activos para poder solventar o sostener un ingreso a largo plazo. Muy bien, entrando al tema de reinvertir las utilidades, gran parte de los mitos, como decías en la conferencia anterior, de la riqueza, es que a veces esperamos a tener X cantidad de dinero, ¿no? Para generar X riqueza o X ingreso en este caso, ¿no? Pero no siempre es así o no siempre se puede así. Entonces, esto de los ingresos es exponencial. En finanzas, ¿no? Hay un término que se le llama interés compuesto, que es calcula una tasa de ya sea rendimiento o en este caso un interés sobre un capital inicial. Después de terminar este periodo, el interés se va a sumar al capital inicial y volvemos a lo mismo. Este capital ahora conformado por el capital anterior y el rendimiento actual se convierte en nuestro nuevo capital y se le va a calcular otra vez el interés. Y así hasta donde llegue. Esto es mucho más fácil conseguir la riqueza de esta manera con respecto a las ideas tradicionales, ¿no? Y esto solo es un concepto muy simple, ¿no? Pero la idea es esa: reinvertir o sumar el ingreso obtenido a través de nuestro primer capital. Con base a esto, creo yo que desde mi experiencia se puede lograr desde luego muchísimo, y es muy importante simplemente tener metas, tener objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Yo en mi caso, cuando inicié con mi primer negocio, inicié con un capital inicial, ¿no? Valga la redundancia. De ahí los ingresos, es importante, hablamos en la conferencia pasada, de llevar una contabilidad, ¿no? bien sólida. Entonces, esto desde luego es súper indispensable para reinvertir nuestras utilidades, ¿no? Hay que saber cuánto está ingresando nuestro negocio,
cuánto estamos generando de utilidades, dónde están las fugas de dinero, dónde están nuestros gastos, y generar se me fue la palabra, es generar un presupuesto. El presupuesto no solo es para los gastos, sino también para los ingresos. Hay que generar un presupuesto, hay que hacer una pequeña proyección hacia nuestros ingresos que nos van a permitir hacer esto. Voy a poner un simple ejemplo. Tenemos una tiendita de abarrotes, un negocio muy, muy común y sin duda muy rentable. Supongamos que en el año 0 ponemos nuestra tiendita de abarrotes, pero al año 1, ¿qué va a pasar? Si nosotros generamos 200 pesos de utilidades al día, si nosotros guardáramos esos 200 pesos por día, al final del año, 365 días, tendríamos una cantidad bastante considerable. El detalle es que muchas veces, a veces es necesario crear quizá fondos o por así decirlo, pero no necesariamente tienen que ser, digamos, una cuenta específica. A lo que me refiero es tener en nuestros asientos contables un rubro por ahí donde nos permita conocer cuáles son las ganancias acumuladas hasta el día de hoy, en este caso hablando de ejemplo de la tiendita, después de un año, para poder conocer cuál fue el monto que nos generó nuestro capital inicial y qué pasó al final de año. A fin de año, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones: gastarnos ese dinero o reinvertirlo en la tienda. Podría ser, a lo mejor, adquirir más mercancía para la tienda o, ¿por qué no?, abrir otra tienda. Esto va en función de qué, bueno, ya de indicadores más a fondo de cada negocio, pero en este caso, en este supuesto ejemplo, tengamos que ponemos otra tienda. Entonces, ¿qué pasaría en el año 2? En el año 1 iniciamos con una tienda, en el año 2 iniciamos con 2 tiendas. Entonces, ¿qué pasa si a lo largo de este año otra vez guardamos las utilidades generadas por esas 2 unidades, que son 2 tiendas? Al terminar el año 3, tendríamos la cantidad suficiente para poder o gastarnos ese dinero o continuar con nuestro crecimiento. Esto es exponencial, como bien lo decíamos: reinvertir las utilidades y generar más riqueza. La riqueza no necesariamente debe de verse así, ¿verdad? Como múltiplos de 2 a 2. Obviamente no, esto no es así, pero sin duda es un muy buen ejemplo para demostrar qué es lo que se puede hacer a la hora de reinvertir nuestras utilidades. Sin duda el crecimiento es exponencial. Es más fácil una vez que se hace así. Al principio sí, sin duda es más complicado, esto lleva tiempo, es mucho tiempo, es mucho trabajo, pero sin duda se puede. Esto va dirigido principalmente a todas las personas que tienen un negocio, ¿no? Y que no necesariamente, bueno, a lo mejor tienen la idea de a lo mejor no poner dos carnicerías, 2 tiendas, 2 papelerías, pero sí la idea de crecer. Sin duda, este concepto del interés compuesto nos abre esa puerta. ¿Por qué? Porque es posible, llevando una buena administración, llevando un buen manejo de nuestros números con respecto a la contabilidad, podemos determinar en dónde tenemos esa oportunidad para poder crecer exponencialmente, o en qué casos podríamos, depende de cada empresa, pero en qué casos podríamos crecer así como en el ejemplo, ¿no? Multiplicar nuestras unidades de negocio o simple y sencillamente multiplicar el tamaño de nuestro negocio. Pero sin duda es totalmente real, es algo muy posible y es algo que las empresas ocupan hoy por hoy. Y les recuerdo, tomando en cuenta la planificación de nuestros presupuestos, no solo de los egresos, sino también de los ingresos. Sí, y es que es importante, mira, en Invest batallamos mucho con esa mentalidad del empresario. Yo sé que es difícil, en inversiones en bolsa o en inversiones en negocios, los primeros 10 años, que es cuando acumulas un capital, es la parte de la acumulación, te puede parecer algo aburrido, algo muy difícil. Y aquí entra la parte del comportamiento que nosotros también vemos. El gastar, el consumir, las finanzas es consumir hoy o consumir en un futuro. Y es todo. Pero cuando lo hablamos psicológicamente, digo, tú como empresario tienes que pasar por sacrificios. Claro. Evitar gastar en ciertas cosas, evitar a lo mejor, te puedes ir de vacaciones 3 veces al año, te fuiste una o ninguna porque tuviste que ahorrar esa parte. Entonces, claro. ¿Qué crees que mitos o ideas como de este tipo o verdades deben de aceptar o estar dispuestos a aceptar el empresario o alguien que quiere generar una riqueza a futuro? Claro, como lo decía hace un momento, lo importante es que cada empresario o microempresario tenga en cuenta que se puede, ¿no? Que esto es muy real, esto es muy posible. Este concepto es muy simple, el interés compuesto, pero si se ejecuta bien, sin duda se pueden hacer grandes cosas. Yo, por citar un ejemplo, yo conozco una carnicería local en Zacatelco y
he visto que a lo largo de estos años han hecho eso, ¿no? Ya no pasan de una carnicería a la mejor 4 o 5 que yo conozco. Entonces, esto es parte de lo mismo. Como tú dices, esto es las finanzas son disciplina. La contaduría y las finanzas en general es una disciplina, una constancia y desde luego una medición. Lo más importante, aplicándolo a los pequeños empresarios, es eso, entender que se puede. Claro, una vez que entiendes que se puede, es ver cómo lo vamos a hacer. Como tú le decías en la conferencia pasada, de entrada necesitamos adaptar o tener sistemas o productos que nos permitan la medición de nuestros ingresos, nuestros egresos, básicamente, que es lo principal en una empresa o en un micronegocio. Con base a eso tomar resultados, tomar decisiones. Con base a los resultados tomar decisiones para ver qué podríamos, en el caso, como te comentaba, de la tiendita, podríamos a lo mejor comprar otro refrigerador, meter más producto y aumentar nuestras utilidades, o por qué no generar otra tiendita, ¿no? A la par de esta. Entonces es importante tener esa información. La información es lo más importante en los negocios. Nos va a permitir tomar decisiones y sobre todo generar ese resultado a largo plazo, ¿no? Digamos, hacemos hincapié. Si tú generas una tiendita el día de hoy, en 2020, muy probablemente si tú generas esa reinversión de las utilidades, para 2030 podrías tener a lo mejor 10 tienditas, ¿no? Entonces, a partir de esos 10 años, como tú bien lo dices, que es la acumulación de capital, podríamos tener una riqueza mucho mayor a la que tuviéramos si solo hubiéramos continuado lineal con una sola tiendita. Así es, y fíjate que ese concepto también es importante. Tú empezaste como emprendedor. Tú dices, en Inves creemos que al menos hay 3 o 4 fases de un empresario. Claro. Una es el emprendedor, otra es el comerciante y quizás la final es el empresario consumado. Claro. Cuando eres emprendedor te enfocas más en la operación, tienes que estar en el día a día, en las ventas, en ir a ver a clientes, en prospectar nuevos clientes potenciales. Claro. Cuando eres comerciante estás viendo las transacciones, modos de pago, a lo mejor ya no vas al cliente y dejas pedido, pero estás al pendiente de las políticas de cobro, de pago. Pero en Tlaxcala no hemos evolucionado al empresario. Claro. En los empresarios más exitosos en general hacen ese proceso. Empiezan como emprendedores, luego como comerciantes y luego como empresarios. Cuando tú eres un empresario, tu trabajo se vuelve más administrativo, claro, más de escritorio, menos operativo. Dirigir gente, capacitar a tu personal, claro, ver los indicadores nada más. ¿Tú cuál crees, o yo lo veo de esa manera, pero tú cuál crees que sea el motivo o lo que les está costando más a empresarios de la región? Porque conocemos empresas con mucho potencial, no me dejas mentir, claro, que dirías, híjole, si hiciera este señor, este dueño de este negocio, ¿qué no haría yo con este negocio? Pero ¿qué crees que es lo que les falta para dar ese paso de un emprendedor a un empresario ya más formal? ¿Qué es lo que les falta? Previo a esta conferencia vimos el comercial de este producto y creo que las personas o los empresarios, y me incluyo yo porque en algún momento de mi emprendimiento lo dije, ves productos de este tipo como un gasto más allá de como una inversión, ¿no? Porque esto nos va a permitir sin duda generar información, que es lo principal para poder crecer un negocio. Entonces, de entrada, dejar de ver este tipo de productos como un gasto, como algo innecesario, como incluso hasta como un lujo, ¿no? La verdad es que son tan importantes como una camioneta o un mostrador o la misma mercancía, porque esto nos va a permitir generar la información. De entrada necesitamos generar información, porque el comerciante no sabe cuánto está vendiendo, solo sabe que ve dinero, no sabe a ciencia cierta qué es lo que está vendiendo, en dónde está perdiendo o quizá en donde podría estar perdiendo un costo de oportunidad por no invertir o por no generar. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? A lo mejor los costos de distribución. Si no tenemos una planeación logística a la hora de hacer la distribución, desconoces los gastos por gasolina, los gastos por, en este caso, mantenimiento, gastos incluso que son variables como por ejemplo infracciones, a lo que tú decías, ¿no? A tu personal, ¿no? ¿Por qué? Por tener malos hábitos de conducción, ¿no? A lo mejor. Entonces, al no tener nada de esta información, pues no se puede hacer nada. Entonces, de entrada lo que requiere el microempresario es empezar a generar información que le permita tomar de entrada, más antes de tomar una decisión, tener un panorama real de lo que es su negocio. Y después de esto ya poder tomar una decisión más acertada hacia dónde va. Entonces, ese es el principal, que la gente está viendo el gastar en sistemas de administración o en un contador o etcétera, como gastos más allá de que son una necesidad súper real y súper importante. ¿Por qué? Porque, como te le comento, nos permite generar información que nos permite conocer. Esto es una radiografía de la empresa, nos permite ver cómo está nuestra empresa y de ahí podemos decidir hacia dónde podemos llevar.
Entonces, quizás ese sería el primero. El segundo sería, pues, el hecho de no tener visión. Sí, como tú bien lo dijiste, aquí en Tlaxcala hay muchas empresas que tienen mucho potencial. El problema es que tú las ves, pero ellos no. Entonces, ¿por qué no dejar asesorarse, no? Por personas que llevan a cabo, quizá no como el ejemplo de la tiendita, no son personas que venden en una tiendita, pero sin duda tienen una visión y una experiencia más amplia de los negocios. Entonces, sin duda, otro punto sería dejarse asesorar por personas que saben de negocios, que han hecho crecer como ustedes negocios. Entonces, eso sin duda es súper importante. Yo he conocido en lo personal empresas o empresarios, microempresarios, que tienen un potencial gigantesco, ¿no? Que muchas veces no saben literal en dónde meter su dinero. Entonces, ya que existen empresas como la tuya, deberían de acercarse a estas empresas para generar, ¿no? O sea, es que yo no sé qué hacer, pero ¿qué me sugieres, no? Podríamos, como bien lo decías, como te digo, el concepto de la conferencia esta es generar utilidades reinvirtiendo las mismas, ¿no? Entonces, si mi negocio, hay que entender que también un negocio tiene un límite, ¿no? Y ya, no vas a ver un Oxxo de 2 pisos. ¿Por qué? Porque mejor abres otro en otro lugar. Entonces, hay que entender que nuestros negocios tienen un límite. Entonces, el hecho de acercarnos a alguien y que nos digas, es que pues tu negocio creció lo que debía, ¿no? ¿Qué te parece si invertimos en una gasolinería, en una franquicia? Entonces, sin duda, se puede hacer un muy buen patrimonio a través de cierto tiempo, reinvirtiendo todo esto, ¿no? Sí, buscar otras opciones, ¿no? Claro. Y a veces, mira que también es una limitante, pero más que nada cultural o hasta social. A veces cuando le hablas al empresario de crecer, no sé si te ha tocado a ti con clientes o proveedores, te dicen, no, es que voy a tener más problemas, yo ya no quiero, o sea, ya con esto que tengo ya es suficiente. Claro. Y precisamente lo que mencionas, a veces un sistema, nosotros en Invest vemos la riqueza o la construcción de patrimonio, que conforme tú vayas creciendo tus responsabilidades, vayan decreciendo tus actividades. Claro. Eso es lo ideal, porque también aquí vamos a ver algo de reinvertir y un beneficio personal. Yo he visto y te vas a conocer empresarios que trabajan de 8 a 8, 8 a 2 en su negocio y ellos no ven, dicen, yo lo puedo atender, yo puedo estar aquí. Si ellos reinvirtieran eso, a lo mejor en liberar su tiempo, que es lo que creemos en Invest, que la gente, puedes generar riqueza de mucho tiempo, tienes límite en cuanto a patrimonio y límite en cuanto a tiempo. Claro. Pero el tiempo es algo, yo creo que es el recurso más valioso a reserva de lo que digas, y el reinvertir las utilidades también ver esa parte de cómo liberar ese tiempo. Está bien que durante los años iniciales tú lo viviste, trabajar todo lo que ese tiempo y meterle duro, Claro. pero después ir viendo o dedicarte tiempo a otras cosas que a lo mejor son más trascendentales para ti. Entonces, ¿qué beneficios podrías explicarle a los empresarios que has tenido tú de manera personal al reinvertir utilidades, sacrificarte por los primeros años, y ir reinvirtiendo las utilidades? ¿Qué beneficios puedes tener ya de manera personal? Claro, como tú bien dices, los primeros años son mucho trabajo y hay que entender también el trabajo, ¿no? No es lo mismo trabajar, sin menospreciar el trabajo de nadie, pero no es lo mismo trabajar doblando turno en una fábrica, a lo mejor trabajar, si yo soy bueno en las ventas, pues mejor me salgo a vender. Si yo soy bueno en la dirección, pues mejor dirijo. Entonces hay que trabajar duro y muy duro, pero inteligentemente. Entonces los primeros años sí, sin duda es trabajo operativo totalmente, pero conforme el negocio va creciendo nos da la oportunidad de acercarnos más a una dirección. Por eso se le llama dirección, ¿no? Porque diriges, encargas a alguien que haga X o Y. Entonces, que creo yo, no, de manera personal, que lo que deberíamos de tomar como referencia es eso, ¿no? Como bien tú lo decías, nosotros trabajamos pues por acumular dinero y ya, ¿no? Si lo que creo yo el principal objetivo de cualquier persona que genera X cantidad de dinero, pues es disfrutar de él. Entonces, de nada sirve si tienes mucho dinero, si trabajas más de 12 horas al día y cuando descansas estás cansado. Entonces sí, claro, como tú bien lo dices, ¿por qué no delegar de la manera que cada quien crea mejor? Pero delegar responsabilidades, delegar tiempo, delegar trabajo a otras personas que nos puedan administrar o que nos puedan, si no administrar, al menos darnos una idea de cómo estandarizar nuestros procesos y nuestra empresa a nivel general para que nosotros podamos destinar nuestro tiempo, hablando del empresario, pues en lo que más guste, ¿no? En este caso, si un empresario, hablo de cualquier empresario, sin duda si él se levanta el martes a las 10 de la mañana, su empresa ya está trabajando, ¿no? Aunque él no esté ahí, a fin de semana el dinero está en sus cuentas, ¿no? Entonces no necesariamente es estar todo el día ahí metido, ¿no? Hay que saber en dónde y hay que saber cómo trabajar
y qué podemos delegar, qué tenemos que asumir nosotros, pero sin duda es eso, el entender que debemos de delegar, que debemos, en algún momento no podemos hacerlo todo, en algún momento tenemos que dejar que alguien haga determinada actividad y nosotros enfocarnos en lo que somos más productivos, en lo que somos más rentables y sobre todo que nos dé tiempo pues para aprovechar lo que creo yo todo el mundo quiere aprovechar de la riqueza, ¿no? Pues lo que te da el disfrutar tiempo de la familia, amigos, etcétera. Y es lo que tú has disfrutado, supongo, en años recientes, digo, el tiempo que has pasado en el negocio es el tiempo que has ido reduciendo y pasas en las cosas que quieras hacer. En Invest creemos eso, mira, en Invest también, cuando hablamos con nuestros usuarios de Invest, o ya sean clientes o usuarios que consumen nuestros productos digitales, es transmitir esa idea. La riqueza no es una cifra para todos. Para mí puede ser 10 pesos y es un patrimonio importante. Para alguien más puede necesitar 100,000 pesos para tener esa tranquilidad. Lo que es importante es reinvertir las utilidades para que llegues a tu meta. Tú puedas dedicarte a lo que tú quieras hacer. Te gusta el arte, pintar. Como dices, un día quieres levantarte a las 10 de la mañana, sea lunes o sea domingo, puedas hacerlo sin ninguna preocupación. Claro. Entonces, el tiempo yo creo que es el beneficio más importante en cuanto a reinvertir utilidades. Claro. Ahora, ¿qué consejo o qué es lo más difícil para ti? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de realizar? Lo que si tú dijeras, miren, ustedes empresarios, estudiantes, emprendedores que me ven, si esto yo lo hubiera sabido o me hubiera gustado saberlo hace 10, 8 años cuando empecé, ¿qué consejo les darías en este aspecto? Parecerá un poco redundante, pero la verdad es que después de cierto tiempo, como tú bien lo dices, ves atrás y si hubiera sabido esto, sin duda es eso, la falta de información. Yo veo años atrás, ¿no? Y digo, de haber sabido que esto funcionaba así, lo hubiera hecho de esta manera, ¿no? Entonces, es eso, es la información. Te voy a poner el ejemplo de un negocio que yo tuve. Yo antes salía y repartía, ¿no? Entregaba de un punto A a un punto B. Y eso me tomaba a lo mejor 4 horas. Si lo hacía 3 veces al día, son 12 horas. Entonces, ¿qué es más fácil? Generar la información, estandarizar todo y poner a alguien que lo haga. Entonces, ¿qué pasa? Tú ya tienes tiempo para o buscar más clientes o buscar una nueva, en este caso, ¿no? Una nueva ubicación para poner otro negocio. Y tú tienes ese tiempo para trabajar, como te digo, donde más generes y pues delegas ese trabajo que no es que sea menos, simplemente es un trabajo donde tú no eres tan óptimo, donde tus resultados son más fuertes en otra área. Entonces, sin duda es eso, es tener la información disponible para poder determinar qué genera más y qué genera pero genera un poco menos. Entonces, así es. Entonces, es eso. Es la parte del control, ¿no? El control, la información, los números, los datos. Es lo más importante. Y si no sabes leerlos o administrarlos, puedes contratar a alguien que lo haga. Digo, tampoco es como... Tú como empresario lo ideal es que te fijes en esa parte, pero si no conoces o no sabes hacerlo, es que delegues esa parte a alguien de confianza, esa parte. Ahora, también hablando del éxito, digo, el éxito tampoco aquí en Invest no lo consideramos como riquezas, ¿no? Para nosotros no es el más exitoso, es el más rico. Es simplemente el éxito, yo creo que lo medimos a las cosas que no debes decir no. En el caso de reinvertir utilidades también es una parte importante saber decir no a muchas cosas. Tú como empresario te podrías haber enfocado en este punto a lo mejor a muchas otras cosas, pero también a qué cosas o cómo le dirías a alguien que evite hacer muchas cosas, que simplifique también lo más que se puede. ¿Es algo recomendable o...? Claro, sin duda, como te decía, esto es una administración y sobre todo una disciplina muy, muy grande. Si no tienes una disciplina en la administración y en el negocio, pues tu negocio no va a ir, podrá ser el mejor negocio, el mejor producto, el mejor margen de utilidad, pero si realmente no sabes qué es lo que tienes, no vas a poder hacer mucho. Entonces, creo yo que lo principal es tener ese dato, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de un microempresario que conocí. El señor vendía papas. Yo le decía, señor, ¿en cuánto le gana usted a las papas? Pues la verdad no sé, pero yo a la semana me gasto 4,000 pesos en materia prima y más o menos en ventas, pues tengo como 25,000 pesos. Entonces, haciendo cuentas, pues él ganaba 4 veces lo que invertía, ¿no? Entonces, ¿qué empresa tiene ese margen? Realmente no. Entonces yo le decía, oiga, ¿y por qué no ha hecho el replicar, ¿no? Sus puestos de papas? Y él me decía, como tú bien lo decías, no, pues es que si ya no puedo con este, menos con otro. Y es que él decía un término que mucha gente, la gente asocia el dinero con lo malo, ¿no? Entonces él decía, no, es que yo no quiero ser ambicioso. Pero es que los negocios no es tanto hablemos de algo bueno o algo malo. Es como, no sé, ¿qué será un carro, no? Un carro no es bueno ni es malo, depende cómo lo ocupes. Lo puedes ocupar para
ir a visitar a tu mamá o para secuestrar a alguien. Así es el dinero no es bueno o es malo, depende de cómo lo ocupes. Entonces, el Señor decía, es que yo no, porque no quiero ser ambicioso, no quiero ser ambicioso, pero realmente los negocios, como te comentaba, no es ser bueno o ser malo. Un negocio, si un negocio va a crecer, pues es su curso natural, ¿no? Simplemente hay que saberlo guiar. Pero es eso, es dejar un poquito de lado esas ideas tanto retrógradas, ¿no? De ser ambicioso o no, de si me van a ver bien o si me van a ver mal. Al final, como te comento, un negocio, pues es un negocio. Es un ente individual. Mucha gente tiene el problema, y creo que es un buen punto, mucha gente tiene el problema que, pues, es mi negocio, ¿no? Y pues, soy yo. O sea, yo, si requiero tanto dinero, lo agarro del negocio. Entonces, el negocio es un ente individual. Sí es tu negocio, pero es un ente individual. Un negocio es más bien como un hijo de 30 años. Pues es tu hijo, pero pues ya no puedes decirle qué hacer, ¿no? Él tiene sus actividades propias. Entonces, entender esto, que el negocio tiene sus ingresos y tú deberías de tener, pues, tu sueldo, ¿no? O en este caso, no sé, tu rendimiento. Pero el negocio debe tener su patrimonio propio, así como tú. Entonces, sin duda, y volvemos a lo mismo, ¿esto de qué depende? Pues de la información, ¿no? De la información que generemos, las herramientas que usamos para generarlo y la toma de decisiones que vamos a hacer con esa información. Pero sí, sin duda es desmitificar todo esto, ¿no? O sea, muchas personas, hablando de la contaduría, mucha gente yo he visto que lleva, digámoslo así, 2 o 3 registros, digámoslo, no contables, pero sí administrativos. O sea, registran sus entradas. ¿Por qué? Porque uno es el real. Otro es a lo mejor el que, pues, con el que declaran sus impuestos. Y otro, pues, es el como que tratan de entender todo, ¿no? De consolidar ambas. Pero, pues, la verdad es que, como tú lo decías en la conversación pasada, o sea, hay que saber aprovecharse hasta de los impuestos, ¿no? O sea, no es malo un crédito, no es malo pagar impuestos. Simplemente hay que saber usarlos. Y si tú no sabes, no pasa nada. Para eso existen empresas como ustedes, donde puedes acudir y solicitar información. Y muchas veces, como yo te decía, vemos un gasto en adquirir un producto, pero muchas veces no nos damos cuenta en qué estamos perdiendo. Y quizá esta empresa sí. Entonces, quizá esto es a largo plazo, obviamente, ¿no? Quizá a largo plazo el hecho de contratar empresas con productos de este tipo nos podría generar sin duda un aumento de capital a largo plazo. ¿Por qué? Porque vamos a maximizar nuestros resultados, minimizar nuestros riesgos, nuestros, digamos, pérdidas, y poder tener un panorama ya muy, muy real. Al final los negocios siempre son cambiantes, pero sí podemos tener un panorama muy real de lo que está pasando en nuestro negocio y de lo que podría pasar tomando en cuenta nuestro margen de ganancias. Realmente si yo he visto algo es que realmente los micronegocios pues tienen muy, muy buenos márgenes, ¿no? Realmente muchas veces los riesgos son bajos, tienen una liquidez gigantesca, ¿no? Gran parte de sus ventas son de contado y en efectivo. Entonces yo creo que hay mucha tela de donde cortar, ¿no? El problema es que esta gente no dispone de esa información. Entonces debemos de acercarnos, cambiar un poquito ese chip para generar ese cambio. Que la gente crea y realmente crea en que esto sirve, ¿no? Este tipo de productos sirven para administrar nuestro negocio y sobre todo para hacer crecer nuestro patrimonio, que es la idea general de un negocio, ¿no? Tener un patrimonio. Así es. Fíjate que ahorita tocaste un tema importante, el de las ideas. ¿Qué clase de ideas están matando la mentalidad o están muy permeadas en la mentalidad que están matando el crecimiento de nuestras empresas? ¿Cuál crees? Algunas ideas que debemos de eliminar como de emprendedores, empresarios o comerciantes. ¿Qué ideas crees que debemos borrar? Hablando algo así muy, muy rápido y tomando en cuenta la contaduría, yo he visto gente que tiene un potencial para crecer tremendo, pero muchas veces dicen, yo rechazo una venta porque me piden factura, ¿no? Entonces tienen la idea de que, digamos que mientras no los vea el fisco, están bien, pero si una vez el fisco se entera de ellos, se les va a caer, ¿no? Entonces, mucha gente tiene el miedo a dar ese paso, ¿no? De la informalidad a la formalidad. Muchas veces no es malo, como te comento, depende de cómo ocupes este recurso, ¿no? Este bien. Entonces, si tú tienes un negocio que es rentable, puede ser aún más rentable, simplemente facturando. Entonces, ¿qué es la idea que aparentemente lógica, ¿no? Que quizá hay gente que no lo ve lógico, pero pues realmente sí. Pues, bueno, voy y me doy de alta ante el fisco y genero mis facturas y puedo crecer, ¿no? Sí, sin duda, mucha gente quiere riqueza fácil, ¿no? Entonces lo que hay que entender es que si tú a mayores ingresos y mayor poder, también la responsabilidad es mucho mayor. Siempre va a ser así, no hay cosas fáciles, no hay cosas simples, no hay cosas rápidas, siempre hay riesgo. A veces la gente, yo he escuchado, ¿no? Oye, ¿en qué puedo invertir, no?
no, pero es que esto es muy riesgoso, o sea, el riesgo es inherente a las utilidades, pero entendemos que a largo plazo siempre se gana. Sí es posible que pierdas hoy, pero a largo plazo siempre se tiende a ganar. Entonces mucha gente no quiere arriesgar, siente que el riesgo es como, no sé cómo lo vean ellos, como algo demasiado, como si algo fuera algo certero, ¿no? O sea, obvio es algo certero, pero no es que a todos nos toque. Creo yo que todo el día sales cuando manejas un carro y estás propenso a chocar y no por eso chocas. Así es en los negocios, ¿no? Tienes un riesgo a perder, sí, pero pues yo creo que el riesgo de ganar es aún más alto en este caso. Entonces pues simplemente es dar ese paso. Entonces mira, abarcaste 3 puntos. El primero, llevar una contabilidad sólida, no tener miedo al fisco. Y esto yo voy a mencionar al menos 2 beneficios. Cuando tú escondes parte de tus ingresos y quieres solicitar un crédito para crecer, llegas al banco y este es mi estado financiero el que entregué a Hacienda. Puesto que no declaras todos tus ingresos, el banco te va a decir, ¿sabes qué? Te presto, pero es este tanto, a lo mejor es mínimo. Claro. O te dice, te presto esto, pero a una tasa mayor porque tus ingresos no me están reflejando. Entonces, el primer punto que mencionas es lo del fisco y la contabilidad. Lo ideal es llevar una sola contabilidad. Claro. Digo, tener ese miedo de pagar pocos y es ponerlo en una balanza. Pagar pocos impuestos y mantenerte en el mismo tamaño, o pagar los impuestos que te corresponden y tener la posibilidad de crecer, ya sea con un crédito o al replicarte y al emitir facturas, que eso como tú dices, lo ves con miedo, no, es que no quiero, te emito o cómprame pero sin factura, o yo te doy. Entonces ese es el primer beneficio que yo puedo mencionar de las empresas. Y es la limitante en México, es la informalidad. Muchas empresas tienen ese crecimiento, pero esa es la parte del primer beneficio. Entonces, tengan en cuenta esta parte. No le tengan miedo a Hacienda, crezcan. Si tienen miedo de cuánto pagar o eso, asesórense con un buen contador, un buen fiscalista. Claro. Él les va a hacer que paguen lo que deben de pagar, no más, no menos. Y contraten a alguien bueno, también aquí va un punto. Contraten un buen contador, porque si no contratan uno bueno, pueden meterlos en problemas. Y por ahorrarse un poco de dinero, pueden terminar en problemas que a lo mejor hasta penales, por así decirlo. Claro. La segunda parte que hablaste, la riqueza fácil. La riqueza no es fácil en ningún ámbito. A veces vemos, Usain Bolt, por ejemplo, tiene una frase donde él dice que la inversión para él es haber entrenado durante 6, 8, 15 años, durante 8 horas diarias, y su rendimiento es que en una carrera de 10 segundos, él sea el mejor corriendo. Y a lo mejor las redes sociales, algo que hemos hecho, o algo que han hecho es exponer el éxito, pero no el trabajo. Claro. Tú ves a la gente y está en el yate, está de vacaciones en París, Usain Bolt corre 10 segundos, una carrera de 100 metros, 8, 9 segundos. Y tú lo ves y dices, ¿sabes qué? Pues yo puedo hacer eso, pues sí lo hizo. Sí. Lo que pasa es que no estamos viendo que la riqueza y los logros a largo plazo son esos, son a largo plazo. Claro. Y aquí entra la segunda parte de la riqueza de largo plazo. Si alguien te promete ganar rendimientos o hacerte experto en algo por pagar una cantidad y en un tiempo menor a un año, lo único que estás haciendo es regalar tu dinero. Y eso sucede en cualquier lugar. Entonces, esa idea es importante. Ver la riqueza como algo que es a futuro, a largo plazo. No de que pues, hoy voy a poner mi negocio, mañana ya voy a ser competidor de Bimbo, de Sabritas, porque estoy asesorándome con alguien que se pueda hacer rico. Claro. O también que ya me tiene un yate y yo también puedo replicar. Entonces, la riqueza, y es lo que transmitimos en Invest, siempre es una inversión a largo plazo. No esperes, puedes tener rendimientos en el corto plazo, un margen amplio, pero si no los reinviertes, pierdes esa ventaja que tenías. Entonces, es el segundo punto que mencionas. Y el tercer punto que tocabas es acerca del crecimiento, ¿no decías esa parte? Claro. También de la mentalidad. Mucho tiene que ver nosotros cómo percibimos lo que decías del negocio. Muchas veces cuando tú le dices a un empresario, esto se puede mejorar en tu negocio, te lo tomas muy personal, como dices, me estás diciendo que hay algo mal conmigo, no con el negocio. Tú lo ves como que el ente empresarial y tú ves lo mismo. Claro. Entonces, como empresarios hay que quitarnos esa parte, como esa cubierta, decir, oye, es que puedes hacer mejor, no es que lo estás haciendo mal, puedes hacer mejor esto. No, yo así lo vengo haciendo, estás atacándome a mí. Claro. No, se habla de esa parte, de que distingamos entre el ente personal y el ente empresarial. Claro. Digo, y mencionabas por último el riesgo. Cualquier tipo de inversión tiene un riesgo. En Invest tenemos la creencia de que hay que correr riesgos, pero hay que evitar los que te pueden dejar afuera. Y va un ejemplo bien sencillo, ahorita si tú por esquiar, por ejemplo, tú vas a esquiar una parte oculta o vas a andar en bici en una parte peligrosa, ¿por qué correr ese riesgo innecesario?
puedes andar en bici en otra parte, Claro. que quizás es menos riesgosa, a lo mejor si te caes de ahí, te raspas, no pasa más, pero si andas en bicicleta en un acantilado, pues definitivamente el riesgo que Claro, corres mucho es más. una ruleta rusa, lo vemos como una ruleta rusa. Tú, dice Warren Buffett, ¿por cuánto dinero te pondrías un revólver en tu cabeza? Y dice, el riesgo de que, aunque las posibilidades y probabilidades es de 1 a 6 de que me toque donde está la bala o la bala de que me toque, el riesgo de perder la vida no vale la pena ninguna cantidad de dinero. Claro. Entonces, en inversiones o en negocios, hay que correr riesgos que no nos dejen fuera, y la mayoría no nos dejan fuera. Podemos hacer pequeñas apuestas, como tú dices, generé $1,000,000 en utilidades. En lugar de invertir esos 1,000 en un negocio, hago 10 apuestas de 100,000. Claro. Entonces, si se pierden, no es como que a lo mejor 1 o 2 marchan mal, pero las otras 6, 7 pueden crecer. Entonces, riesgo hay en todas partes, como tú dices, al manejar, pero no por eso dejamos de manejar, podemos Claro. tener un accidente. Entonces, son esas 3 partes que quiero resaltar, que lo has mencionado y que tú lo has vivido. Digo, lo que queremos ver en Inverse es que tratamos de ser muy prácticos. Ya vimos la parte de la teoría como consultores o estudiantes, ahora la parte es de hacerlos crecer, pero con cuestiones prácticas, Claro. no tan engorrosas. Ya nada más para terminar, dime 3 ideas, pueden ser libros, puede ser una canción, puede ser alguien que te gusta su modo de pensar, 3 ideas que te han llevado al lugar donde están ideas, personas, libros, que tú digas, estos son algo que debe de ser cualquier empresario o cualquier emprendedor. 3 cosas. Claro, mira, un libro muy recomendable. Creo yo que si no te va a dar la pauta, cuando a mí me lo recomendaron, yo dije, bueno, pero pues no saqué ningún negocio de este libro. Pero la verdad es que un negocio no es necesariamente una idea en concreto, ¿no? No te puedo decir celular, sino, ¿no? Un negocio es mucho más complejo. Por más simple que este parezca, es mucho más complejo. Es todo un concepto. Un libro que yo leí hace pues, ya 10 años se llama El perfil de los genios. Entonces, en este libro estudian 7 personas que dentro de 11 personas, que son 8 empresarios, un pintor y 2 deportistas. Entonces, dentro de este libro analiza qué es lo que hacen estas personas, qué hicieron, quiénes fueron, ¿no? y al final qué lograron, ¿no? Entonces, sin duda, algo que creo que aplica muy bien a las inversiones. Podrías no saber qué quieres o a dónde vas, pero debes tener bien claro qué no debes de ir, ¿no? A dónde no debes de ir, qué no debes de hacer. Entonces, este libro, sin duda, te va a dar un panorama muy general de las decisiones. Dice que nadie aprende en cabeza ajena, y es cierto, pero un ejemplo sin duda es muy valioso. Entonces, en este libro vemos ejemplos de qué es lo que hicieron estas personas, qué no hicieron y qué lograron, y nos permite sin duda darte cuenta de algo. Como persona, digamos, en este caso, referencia, yo siempre crecí con eso, ¿no? Bueno, creo yo que todos, ¿no? Crecemos con una referencia. Entonces, yo crecí personalmente viendo a Steve Jobs, ¿no? Desde la fundación de Pixar hasta lo que hizo fue con la empresa que todos conocemos, de la manzana, ¿no? Entonces, sin duda son personas que son ejemplos, son retos, y sin duda, como tú bien lo dijiste hace rato, pues si él pudo, ¿por qué yo no? No me estoy menospreciando ni estoy menospreciando a nadie, pero pues realmente mucha gente tiene esa idea, ¿no? Es que mi negocio no puede llegar a eso, ¿no? Entonces, sin duda, quitarnos esa idea, ¿no? Realmente tu negocio tiene potencial si tú lo crees, ¿no? Si te acercas con las personas indicadas. Entonces, sin duda es eso, el tener, quien sea, ¿no? Tener una inspiración que te permita un ejemplo, ¿no? Que te permita decir, pues allá voy. Sin duda es eso. Otra, creo yo que dentro de lo importante es tener información académica, ¿no? Entonces, sin duda, toda la información académica disponible que puedas acceder te va a servir. Todo sirve. Al final, en el conocimiento todo paga. El conocimiento siempre va a pagar. Pues, la información que puedas adquirir académica, ya sea de tu profesión o no, porque no sabes en qué momento la puedes ocupar. Sin duda es de mucho uso. Muy bien, sí, para el segundo punto, como mencionas, siempre es importante tener un mentor en cada área, algo que quieres replicar. Digo, no es que vayas a tener exactamente los mismos resultados, Claro. pero es algo que te puede ayudar o guiarte Claro. a reducirte la curva de aprendizaje, ¿no? Claro. Y por último, como dices, pues la información siempre es importante, tomar decisiones. Ahora, la parte del comportamiento en Inves, siempre batallamos en nuestra información, en ensayos, en podcast, la parte mental. No puedes ser un empresario de gran nivel si eres una persona de nivel promedio. Claro. Entonces, un buen empresario, y a veces los vemos como malos. Mira, ahí te voy un ejemplo. Normalmente yo con muchas personas tienen la siguiente idea, que todos los millonarios son malos. O la siguiente,
que un grupo de millonarios están tratando de controlar de cierta manera al mundo. No digo que no existan, sí debe de haber personas que están tratando de adquirir más poder o tener más poder en algunas áreas, pero de ahí a que imagínate que todos se pusieran de acuerdo para realizar cierto comportamiento en las personas, ¿no? Entonces, tiene que ver más allá con el comportamiento. Mucho de las finanzas y el éxito financiero o la independencia financiera tiene que ver con el comportamiento de las personas. Claro. Desde cómo consumes, por qué compras ciertas cosas, por qué vendes ciertas cosas, por qué piensas ciertas cosas sobre las personas, por qué inviertes en ciertos negocios y por qué en otros no, la manera en cómo percibes el riesgo de manera psicológica. Como dices, todos tenemos diferentes aversiones al riesgo. Lo vemos cuando manejamos. Vas en una pista y quieres unirte, quizás alguien que tenga mayor aversión al riesgo, pues se espera que no venga ni un carro como en 5 kilómetros y se pasa. Pero hay alguien que tiene poca aversión al riesgo o es así muy ávido del riesgo y viene alguien a 100 metros y se atraviesa para unirse a la pista. Entonces, mucho tiene que ver con las habilidades y la cultura. Claro. ¿Tú qué recomendarías o qué habilidades? Vamos a hacerlo concreto. Una habilidad que es fundamental para el empresario y una perspectiva correcta para el empresario en cuanto al dinero o a la riqueza. Pues la primera habilidad que debe tener cualquier empresario pues es saber comunicar, ¿no? ¿Qué pasa cuando vendes? Si no das, por mejor que sea tu producto, si no sabes dar a entender lo que estás diciendo, pues digo, no sirve de mucho, ¿no? O a la hora de captar un accionista, un inversionista, un socio, ¿no? Entonces, saber comunicar es, creo yo, la principal habilidad que debe tener cualquier empresario. Porque si sabes comunicar, vas a poder, con una formación, claro, que, como te comento, por más nato que seas en las ventas, si ya eres nato y digamos tienes habilidad natural para eso, pero si tú tienes una formación, pues va a ser aún mejor, ¿no? Entonces siempre el estudiar, el agregarte valor con conocimiento es mejor. Entonces generar habilidades que te permitan comunicar, en este caso ya sea vender, conseguir accionistas, generar una marca, la habilidad de saber comunicar es súper valiosa. ¿Qué me explica la segunda? Y una forma de pensar, una perspectiva correcta sobre el dinero o la riqueza, una idea que deben de ver el dinero o la riqueza de este dinero. Creo que como tú bien lo dijiste, yo una vez, si me lo permites citar, una vez conocí a un empresario que hacía zapatos, ¿no? Y pues sus zapatos eran tejidos, me decían, no, es que hace años se vendían muy bien, pero pues últimamente, ¿qué ha pasado, no? Yo le decía, es que mire, hay que entender que a veces hay negocios que como todo ser vivo tiene a morir. Entonces, si el negocio pues ya murió, mire, adelante, ¿no? O sea, mejor busque otro negocio. Entonces, no es malo, ¿no? Lo que tú decías, mucha gente se siente atacada, ¿no? Entonces, hay que ver un negocio, sí, como algo propio y defenderlo, desde luego, pero hay que también ser muy objetivos. O sea, los negocios son números y nada más, ¿no? Y si los números son rojos, pues ya no sirve esto, ¿no? Entonces, por más que sea el negocio de mi papá y lo que sea, si ya no da, ya no dio. Entonces, sin duda hay que ser muy críticos, muy objetivos, ¿no? Y entender esa parte, ¿no? Porque al final los números son así. Sí, no es que sean buenos, sean malos, o sea, se puede o no se puede. Sí, son como principios, haces algo, te avientas, te vas a caer, ¿no? Porque tú digas, no, yo voy a volar, vas a volar, ¿no? Exacto. Entonces, hay que entender eso también, yo creo que es importante de los principios. Para cerrar, una idea que te gustaría transmitir, que les acorte la curva de aprendizaje, que les genere la idea correcta de lo que es la riqueza, de lo que es emprender, algo que Peter Thiel en su libro, por ejemplo, menciona alguna verdad que para ti sea correcta, pero para todo el mundo sea algo políticamente incorrecto, algo que quieras transmitir como mensaje final. Pues, creo yo, haciendo un énfasis en el título de nuestra ponencia, es importante, yo conozco a gente, ¿no? Sobre todo de clase media, ¿no? Que tiene celular nuevo, carro nuevo y lo que tú quieras nuevo y caro, pero todo lo deben, ¿no? Entonces hay que entender que sí, la riqueza se puede lograr, pero lleva mucho tiempo y mucha disciplina también en nuestros gastos. Entonces sí me gustaría compartir esa parte, ¿no? Ser muy disciplinado en nuestros gastos, apalancarte o endeudarte lo menos posible y tratar de vivir. Una vez una persona me decía, si sabes vivir con poco, sabes vivir con mucho. Entonces sí, ¿no? ¿Por qué no tratar de vivir así tengas una cantidad de más de 9 o 10 ceros en tu cuenta bancaria? Aprender a vivir con lo básico, ¿no? Porque como tú lo dices, parte del éxito es a lo que puedes decir no, o a lo que no puedes decir no. Bueno, es bueno poder vivir una vida modesta, pero el día que quieras te puedes ir a Europa o a cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, sí, eso sería, creo yo, algo muy sumamente
importante, ¿no? Que aprendamos a ahorrar más, a invertir más y a dejar de exhibir tanto esa parte de lo que podemos, ¿no? Comprar. De hecho, qué bueno que citas eso. Antes de despedirte, mencionar que Morgan House, un escritor americano, menciona eso, que hay dos maneras de ser más independiente financieramente hablando. Una es bajar tus expectativas y tu calidad de vida, otra es aumentar tus ingresos, pero ¿cuál está más dentro de tu control? Bajar o estar contento con el nivel o bajar el nivel a un nivel básico con lo necesario, aunque tengas, como el que dice, más dinero. El segundo es que te des cuenta psicológicamente que realmente lo que estás haciendo cuando compras algo no es estar dando una cantidad monetaria, estás dando una cantidad de tu tiempo. Claro. Ponte a pensar, por ejemplo, para comprar este dispositivo, cuántas horas le tuve que dedicar a mi trabajo para comprarlo, y ve que es eso, el éxito financiero, la independencia financiera no son yates como te mencionan los de los multiniveles o casas de 10, 15 pisos o un departamento en Nueva York. La riqueza es eso, que tú puedas decidir qué hacer con el tiempo, porque cerrar con otra parte de lo que dice Morgan House, el dinero, la riqueza es como el dinero es como transferimos nuestro tiempo para obtener ciertas cosas. Entonces piensa que a lo mejor privarte de no lo estamos diciendo, y como en Inves lo creemos, cada quien es rico a su manera, porque para mí un patrimonio puede ser de 100 millones, para ti puede ser de 10. Entonces lo ideal es que a su manera generen una riqueza y un patrimonio que les logre permitir eso, decir que no a muchas cosas y hacer lo que les gusta, pasar tiempo con su familia, irse a esquiar, ir a andar en bici, nadar, lo que tú quieras, o trabajar, porque también, pero puedes trabajar sin esa presión económica, y yo creo que esa es la idea. Aquí no creemos que todos se van a retirar a los 30, pero que si tienen un trabajo, que tengan un trabajo que les guste, aunque no les paguen mucho, pero que la parte económica no les preocupa. Te agradezco, Eric, y qué bueno que estás con nosotros. La verdad, ver el lado empresarial de esta manera, que yo creo que yo y tú compartimos ese, que no tenemos un objetivo financiero, una meta de hacernos dueños del mundo, sino más bien tener lo suficiente y tener lo que hacer que no nos preocupe. Entonces, si pueden seguir a Eric, está en sus redes sociales, si quieren pedirle un consejo, también yo creo que él está en esa disposición de ayudar a más personas a que suban de nivel, y si quieren también más consejos acerca de una consultoría o su negocio, pueden acudir a nosotros. Recuerden, está la página, y vamos a poner un video y para finalizar y despedirnos por acompañarnos en este live. Gracias, Lev. Nos vemos pronto.